más que tratar de responder directamente tu pregunta, yo me iría al planteamiento de otro elemento ahí que está presente, ¿no? Que es el sentido, ¿qué es lo nacional? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye la nación? ¿Qué es la nación? ¿Qué es la nación bajo esta perspectiva? Entendiendo los flujos migratorios desde los años 20, 30, 40, 50 hacia los campos en Estados Unidos, que marcaron un estilo y una forma completa de comprender la mexicanidad, pero de seguir impactando en la economía mexicana a través de las reservas que se envían a México. Entonces, ¿cómo es ese concepto de lo nacional? ¿Cómo juega en nosotros el concepto de lo nacional para decir que consumamos únicamente lo nacional? Eso sería en términos un tanto cuanto cultural, ideológico-cultural en ese sentido. Y en el lado económico yo lo veo también sumamente complicado, prácticamente utópico, en el sentido de decir, la pregunta sería, ¿realmente podemos consumir únicamente productos locales? Y la pregunta podríamos tratar de profundizar esa pregunta con otra pregunta, que es, ¿realmente tenemos la capacidad de producir lo que consumimos en México? ¿Realmente tenemos la capacidad de producir un producto, el que sea, que esté diseñado con puros productos mexicanos? Es prácticamente imposible. En este momento es prácticamente imposible. Si lo pensamos, por ejemplo, en un ejemplo muy claro, la artesanía huichola, la chaquira cocida. ¿Realmente la chaquira se produce en México o no es un producto chino? Los hilos con los cuales guardan los huicholes realmente son producidos, son cultivados esos hilos, hilados por los huicholes, o no va el huichol a la mercería más cercana a comprar hilo, a comprar cáñamo, a comprar la chaquira para entonces sí elaborar el producto. Prácticamente en notas de hace unos días comentaban que si que podía causar un mayor impacto a la economía norteamericana el hecho de que nosotros dejáramos de consumir maíz. Eso nos dice que realmente la pregunta ¿realmente el mexicano tiene esa capacidad de producir maíz, el maíz que consumimos los mexicanos, o nos llega de otro lado? Cifras conservadoras dicen que no se produce ni la cuarta parte del maíz que se consume en México. Entonces ese maíz tiene que llegar de algún otro lado, ¿no? Igual que los frijoles, tienen que llegar de otro lado, igual que la carne, igual que los zapatos, igual que el vestido, igual que el petróleo, igual que la gasolina que consumimos, ¿no? Pues más bien como que es un posicionamiento político, ideológico, que entendiendo la coyuntura en la que nos enfrentamos prácticamente de un proceso de sucesión presidencial y de un suceso y de una sucesión de la Cámara de Senadores, pues yo le veo más bien un sesgo partidario a esta discusión de consumo en lo nacional. No es que no esté en contra de lo nacional, sino es que no tenemos realmente la capacidad de producción de lo nacional. Creo que estaríamos hablando nuevamente de una revolución, pero no una revolución como no la revolución que nos han contado de 1920, de 1910 a 1920. No esa revolución. No la revolución armada donde un grupo de forajidos, de cuatreros del norte llegaron, se instalaron y que han sido
el lastre de este país durante los últimos 80 años, es decir, crearon un gran esquema económico, político, que tenía una sucesión inmediata, ¿no? Y que crearon ellos un país a modo para que ese sistema siguiera funcionando. Entonces, cuando me refiero al término de revolución, es de reevolucionar. ¿Cómo buscamos mover las estructuras, incluso las estructuras mentales que tenemos los mexicanos, para hacer de manera diferente las cosas? Y eso implica procesos educativos de muy largo plazo, no nada más de educación formal en ese sentido, sino de todo un concepto de comprensión de la vida. El mexicano ha perdido el sentido de la vida, está perdido, extraviado de quién es realmente el mexicano. Y creo que en ese sentido, desde ahí tendría que comenzar la transformación de una nueva sociedad en México, desde el sentido individual y el sentido colectivo de quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos? No que nos dice el Estado, no que nos dice los partidos, no que nos dice la sociedad que somos, sino nosotros quiénes somos en realidad. Y entonces a partir de ahí empezaríamos a construir y empezaríamos a darnos cuenta de que culturalmente tenemos un conflicto muy grave, que socialmente tenemos un conflicto, que estamos confrontados socialmente todos, que tenemos un grave conflicto con las estructuras de gobierno, con la estructura gubernamental, pero también con el modelo de Estado en el que estamos metidos. Y que entonces ahí el problema es de raíz, es de fondo, es muy profundo, porque está en la esencia de cada uno de nosotros. ¿De cuál es ese problema? ¿Quién soy yo en este momento? ¿Quién es ese mexicano del que se habla? ¿Quién es esa nación a la que se interpela si realmente no somos nosotros, sino somos lo que dicen que somos, no lo que somos nosotros?